Cada vez que un cristiano protestante o evangélico abre su Biblia, está haciendo un acto de fe. ¿Pero fe en qué exactamente? Fe en que esas palabras son la palabra de Dios. Fe en que los relatos de los evangelios son ciertos. Fe en que las cartas de Pablo fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero si se atreven a rascar un poco la superficie, se darán cuenta de que hay una capa de fe mucho más profunda en ese simple acto, una que convenientemente suelen pasar por alto. Y si te dijera que ese mismo acto de fe, el simple hecho de confiar en que los 27 libros del Nuevo Testamento son los correctos y no otros, implica una confianza silenciosa en la misma Iglesia Católica que sus pastores les enseñan a rechazar. Y si te dijera que el índice de tu Biblia no cayó del cielo, sino que fue forjado a lo largo de siglos por la autoridad de obispos y concilios católicos hace más de 1600 años. Este es uno de los argumentos históricos más potentes y la verdad más incómoda para el protestantismo. Y hoy vamos a desglosarlo por completo. Sección 1. El dilema oculto en tu estantería. Párate a pensarlo un momento. La mayoría de los protestantes dan por sentada la Biblia. Es simplemente la Biblia. Un libro sagrado, pilar de su fe. La compran en librerías, la descargan en el móvil, la citan como única autoridad. Su estructura parece fija, inamovible. Génesis al principio, Apocalipsis al final, Mateo, Marcos, Lucas y Juan abriendo el Nuevo Testamento. Pero seamos honestos, ¿alguna vez como protestante te has atrevido a hacer las preguntas prohibidas? ¿De dónde salió esta colección de libros? ¿Quién decidió que el Evangelio de Mateo era palabra de Dios, pero el Evangelio de Tomás, que también circulaba entonces, era una herejía? ¿Por qué la carta de Judas, un texto cortísimo y oscuro, está en tu Biblia, pero la epístola de Bernabé o el pastor de Hermas, que eran inmensamente populares en la iglesia primitiva, se quedaron fuera? Y ojo, no son preguntas con trampa. Son el corazón de un problema histórico que la iglesia de los primeros siglos tuvo que resolver y que el protestantismo ignora. Durante los primeros 300 años después de Cristo, no existía una Biblia como la conoces. Lo que había era una colección enorme y caótica de escritos. Había evangelios, cartas y apocalipsis circulando, todos compitiendo por la atención de los creyentes. Algunos, como los textos gnósticos, eran directamente heréticos y presentaban a un Jesús que no tenía nada que ver con el de la fe de los apóstoles. La situación era insostenible. Ponte en la piel de un obispo del año 250. En tu comunidad leen ciertos libros, pero en la comunidad vecina leen otros. Y para colmo, llega un predicador con un evangelio secreto que dice que el Dios del Antiguo Testamento es un demonio. ¿Cómo sabes que es verdad? ¿Cómo proteges a tu gente de la herejía? Necesitas una regla, una medida, una lista oficial. Necesitas un canon. Y la pregunta del millón es, ¿quién tiene la autoridad para decidir eso? ¿Cada uno por su cuenta? Sección 2. Un viaje a los primeros siglos. Para entender cómo se desenredó este lío, hay que viajar a una época sin imprentas ni internet. Los textos se copiaban a mano, un proceso lento y propenso a errores. Las comunidades cristianas estaban dispersas y cada una tenía su propia colección de escritos sagrados. En este ambiente surgieron amenazas doctrinales mortales. Una de las más potentes fue la de Marción, en el siglo X. Este hereje enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era un demonio y que el Dios de Jesús era otro. Para apoyar su idea, Marción hizo lo que muchos han intentado desde entonces. Creó su propia Biblia. Desechó todo el Antiguo Testamento y solo aceptó una versión mutilada de Lucas y 10 cartas de Pablo, purgando cualquier referencia que no le gustaba. El desafío de Marción fue un catalizador. Obligó a la Iglesia ortodoxa o católica, que significa universal, a definir claramente qué creía y en qué textos se basaba. Ya no valía con decir creemos en los escritos de los apóstoles cuando un hereje como Marción también decía hacerlo a su manera. Luego llegaron los gnósticos que afirmaban tener un conocimiento secreto. Produjeron un montón de literatura falsa, el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el de la verdad. Estos textos pintaban a un Jesús esotérico, que no vino a perdonar pecados, sino a dar claves secretas. La Iglesia se dio cuenta de que esta era una batalla por el alma del cristianismo. La fe no podía sobrevivir sin una base de textos común. Había que trazar una línea en la arena entre los libros que transmitían fielmente la enseñanza de los apóstoles y los que la corrompían. La palabra griega para esa regla es canon.
La Iglesia necesitaba un canon para defenderse, pero la pregunta seguía en el aire: ¿cómo supieron qué libros eran los correctos? La respuesta de la historia es inequívoca. Fue a través del ejercicio de la autoridad de los obispos de la Iglesia Católica reunidos en concilios. Sección 3. La Iglesia responde. Nace el canon. El proceso para fijar el canon no fue una encuesta de opinión, sino un discernimiento de siglos, guiado por la autoridad de la Iglesia. Padres de la Iglesia como San Ireneo de León, ya a finales del siglo XII, defendían que los evangelios eran 4 y solo 4. Documentos como el Fragmento Muratoriano ya mostraban un canon casi idéntico al nuestro. Y San Atanasio de Alejandría, en su carta pascual del año 367, dio la lista exacta de los 27 libros del Nuevo Testamento que tu Biblia tiene hoy, llamándolos fuentes de la salvación. Pero las opiniones de grandes teólogos no bastaban. Hacía falta una decisión formal, un acto de autoridad vinculante para toda la Iglesia. Y esa decisión vino de la única autoridad con el poder para hacerlo, la Iglesia Católica a finales del siglo IV. Un momento clave fue el Sínodo de Roma en el 382 convocado por el Papa Dámaso I. Este sínodo estableció la lista de libros canónicos que es idéntica a la que la Iglesia Católica tiene hoy. Para el Nuevo Testamento, los 27 libros que todos los cristianos aceptan, y para el Antiguo Testamento, los 46 libros de la Septuaginta, la versión que usaban los apóstoles. Poco después, esta misma lista fue confirmada por concilios en el norte de África, donde San Agustín fue una figura central. En el Sínodo de Hipona en el 393 y en el Concilio de Cartago en el 397, los obispos católicos reafirmaron este canon de 73 libros. Es más, pidieron explícitamente la confirmación de la Iglesia del otro lado del mar, es decir, de Roma y del Papa. Y el Papa Inocencio I respondió en el 405, reafirmando exactamente la misma lista. Paremos un segundo. La Iglesia, a través de sus obispos en concilio y bajo la autoridad del Papa, miró un mar de literatura y dijo: estos libros son la palabra de Dios y estos otros no. Fue un acto de autoridad doctrinal. No fue un comité de académicos, no fue una votación popular, fue la jerarquía de la Iglesia Católica, bajo la guía del Espíritu Santo, la que definió tu Biblia. Sección 4. El argumento central. Confiar en el libro es confiar en quien lo juzgó. Y aquí llegamos al corazón del problema para el protestantismo. La Biblia no cayó del cielo encuadernada en piel con un índice de parte de Dios. Fue el resultado de un proceso de discernimiento resuelto por la autoridad de la Iglesia Católica. Por lo tanto, y este es el punto que no pueden refutar, confiar en que el Evangelio de Juan es palabra de Dios y el Evangelio de Tomás no lo es, significa confiar implícitamente en el juicio de la Iglesia Católica que tomó esa decisión. Aceptar el canon del Nuevo Testamento es aceptar, te guste o no, que los obispos católicos reunidos en Roma, Hipona y Cartago tenían la autoridad dada por Dios para decidir eso por todos los cristianos. No puedes separar el libro de la institución que lo validó. Es como gritar que el veredicto de un juez es la verdad absoluta, pero al mismo tiempo negar que ese juez y su tribunal tengan autoridad alguna. Es un absurdo lógico. Para la Iglesia Católica, esto no es un problema. Es la coherencia misma de la fe. La doctrina católica se sostiene sobre la Escritura, la tradición y el magisterio, la autoridad de enseñanza de la Iglesia. Fue la tradición apostólica la que dio los criterios para saber qué libros eran auténticos. Fue el magisterio, la autoridad de los obispos con el Papa, el que dio el martillazo final para definir el canon. Y es la Escritura la que resulta de este proceso. Cada vez que tu pastor se para en el púlpito y declara con autoridad, la palabra de Dios dice, basándose en un libro como 2 Timoteo, está, lo admita o no, dependiendo de la autoridad de la Iglesia Católica que aborrece. Cada vez que un evangélico lee el Evangelio de Juan y cree que es la palabra de Dios, está afirmando la sabiduría de los obispos católicos de Cartago. Están confiando en una decisión de la Iglesia Católica, te guste o no. Sección 5. Desmontando objeciones típicas. Claro, este argumento provoca una reacción defensiva en el mundo protestante. Vamos a demoler las excusas más comunes. Objeción 1. Pero los católicos añadieron libros en el Concilio de Trento. Esta es la acusación más repetida y es históricamente falsa. Se refiere a los 7 libros del Antiguo Testamento que Lutero quitó de la Biblia: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y 1 y 2 Macabeos.
La historia es clara, la Iglesia no añadió estos libros en Trento. Lo que hizo Trento en el siglo XVI fue reafirmar solemnemente el canon que ya había, definido 1150 años antes en Roma, Hipona y Cartago. Este canon había sido usado por la cristiandad durante más de 1000 años. Estos libros estaban en la Septuaginta, la traducción griega que los propios apóstoles citan en el Nuevo Testamento. Fue Martín Lutero en el siglo XVI quien se atrevió a mover estos libros, llamándolos apócrifos. ¿Por qué? En parte, porque contradecían su nueva teología. Por ejemplo, 2 Macabeos 12 apoya la oración por los difuntos, algo que él rechazaba. Con el tiempo, las imprentas protestantes simplemente los eliminaron. Así que la pregunta no es por qué los católicos añadieron libros. La pregunta histórica correcta es, ¿con qué autoridad se atrevió un reformador del siglo XVI a arrancar 7 libros de la Biblia cristiana que se habían usado durante más de 1100 años? Objeción 2. Sola Escritura. La Biblia es la única autoridad, no la Iglesia. Este es el pilar de la Reforma y se derrumba bajo su propio peso. ¿Dónde dice la Biblia que solo la Biblia es la única autoridad? En ninguna parte. De hecho, la Biblia misma llama a la Iglesia columna y fundamento de la verdad. Timoteo 3:3. Pero el problema fatal es este. ¿Dónde está en la Biblia la lista de los libros que forman la Biblia? Es una pregunta que no se puede responder desde dentro de la Biblia. El índice de tu Biblia es, por necesidad, una tradición extrabíblica. Para saber qué libros forman la escritura en la que basas tu doctrina de sola escritura, tienes que fiarte de una autoridad externa, la Iglesia Católica que la compiló. La doctrina de sola escritura es una tradición de hombres del siglo XVI que te obliga a negar la tradición apostólica que te entregó la Biblia en primer lugar. Es una contradicción fatal. Objeción 3. No necesito a la Iglesia. El Espíritu Santo me guía para interpretar la Biblia. La Iglesia Católica cree firmemente que el Espíritu Santo guía a cada creyente, pero también cree que Cristo prometió ese Espíritu a su Iglesia como un todo, para guiarla hasta la verdad completa, Juan 16:3, y esa guía opera a través de los sucesores de los apóstoles. La prueba de que la interpretación puramente individual es un fracaso es la anarquía doctrinal del protestantismo. Si el Espíritu Santo guiara a cada persona a la única verdad, ¿por qué hay más de 40,000 denominaciones protestantes distintas, todas leyendo la misma Biblia, pero llegando a conclusiones opuestas sobre el bautismo, la Eucaristía, la salvación y la moral? Esa división es el fruto inevitable de rechazar la autoridad de la Iglesia. No se parece en nada a la unidad por la que Cristo rezó en Juan 17. La guía personal del Espíritu siempre debe operar dentro de la enseñanza de la única Iglesia que Cristo fundó. El libro que tienes en tu mano, tu Biblia, no es solo un texto, es un monumento a la fe de los mártires, a la sabiduría de los padres y sobre todo a la autoridad que Cristo le dio a su Iglesia. Así que la próxima vez que un protestante se aferre a su Biblia como única autoridad, recuérdale de dónde viene. Recuérdale el caos, las herejías y la respuesta autoritativa de los obispos católicos en comunión con el Papa. Recuérdale que ese libro es un testimonio tangible de la autoridad histórica de la Iglesia Católica. Es intelectualmente deshonesto aferrarse al libro, mientras escupe a la Iglesia que lo compiló, protegió y canonizó. Aceptar la autoridad del libro es, en última instancia, reconocer la autoridad de la Iglesia que lo declaró como tal. ¿Este tema te incomoda? ¿Crees tener un argumento que refute esta lógica? Déjame tu mejor intento en los comentarios. Quiero leer por qué crees que esta abrumadora evidencia histórica está equivocada. Y si quieres seguir desmantelando mitos y profundizando en la verdad de la fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y si crees que este video le puede abrir los ojos a alguien, compártelo. Gracias por acompañarme en esta reflexión.